Bien, otro aspecto que vamos a trabajar, y como no podría ser de otra manera en la asignatura, son los derechos humanos y sobre todo de forma, digamos, directa, los derechos alcanzados por la mujer a lo largo de la historia. En cuanto a los derechos humanos, no podemos nada más que hacernos eco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre en el año 1948. Pero antes de alcanzar esos derechos humanos, antes de alcanzar esa declaración en las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la historia de la humanidad ha pasado por diferentes hitos que han permitido alcanzar esa consecución de derechos humanos. Esos hitos podemos remontarnos prácticamente hasta si acaso hasta el hombre de Atapuerca, y podríamos hablar hasta del Neolítico, hasta de ancianos que fueran ayudados en su propia tribu y cuidados y con supuestamente unos derechos que tenía esa senectud o esa infancia, ¿no? Pero si nos vamos acercando en el tiempo, para no dilatarlo y por cuestiones únicamente de temporalidad, yo me remitiría como uno de los hitos más importantes el alcanzado en el año 1215, en plena Edad Media, con la Carta Magna, esta carta otorgada por Juan Sin Tierra, donde permite el habeas corpus, la herencia femenina, la libertad eclesiástica. Bien es cierto que la consecución de esa Carta Magna no es que fuera un deseo expreso de Juan Sin Tierra, sino que el propio pueblo británico le pidió realmente que tuviera esos derechos, ¿no? Bien, seguiríamos avanzando y yo trataría de perdón, de alcanzar la Edad Media, la Edad Moderna, perdón, llegando a principios de ese siglo XVI. Esa Edad Moderna, donde desde luego tendría un hito fundamental e importantísimo en la consecución de los derechos humanos posteriores, las leyes de Burgos, y por supuesto, como no, las leyes de Valladolid de 1513, y de la que hablaremos después, la propia controversia de Valladolid en 1550, donde se produce por primera vez la adquisición de derechos a los indígenas, ¿no? Y aunque luego hablaremos de ello, iría avanzando al año 1636 en la fundación del propio estado de Rhode Island, donde se constituye ese estado con su capital Providence, ¿no? Por aquellas personas perseguidas por sus creencias y su diferente forma de pensar. Entonces, que haya un estado que se constituye y su capital, Providence, como un lugar donde se aloja gente que piensa de forma diferente, es importantísimo, ¿no? el ir dando esos avances. Otro hito importantísimo a tener en cuenta, insisto, hay otros muchos más, yo he señalado estos como referencia, en 1776, donde tenemos aquí la carta de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es una marca de referencia fundamental en la consecución de derechos humanos, que obviamente se consolida en 1788, con la propia Constitución de los Estados Unidos, ratificada el 21 de junio de 1788, ¿no? Esa Constitución de los Estados Unidos, de la que tenemos también aquí evidentemente otra copia de la carta, es la que abre la puerta en 1789, ya con el comienzo, el nacimiento de la edad contemporánea de la Revolución Francesa, con sus principios, ¿no? De igualdad, libertad, legalidad y tantos principios humanitarios que permiten digamos el progreso del desarrollo digamos de las derechos que pueda tener el ser humano, ¿no? En nuestro país un claro ejemplo después lo tenemos en 1812 con la Constitución, en la que se concede por primera vez libertades y derechos al pueblo gitano, ¿no? Esa Constitución más conocida como la PEPA, que dura tanto como poquísimo tiempo, con lo cual de nuevo volvemos a quitar los derechos que se habían concedido, ¿no? En 1865 la abolición de la esclavitud en Estados Unidos a través de Abraham Lincoln, ¿no? Con ahí tenemos también una copia de esa enmienda 13 de la Constitución, ratificada el 6 de diciembre de 1865. Y ya finalmente llegaríamos al año 1945, con la creación de la ONU, con la extinta sociedad de la antigua Sociedad de Naciones, que no pudo continuar después de esa Segunda Guerra Mundial,
donde se constituye o se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos el día 10 de diciembre del año 1948, y esa es una declaración firmada por todos los miembros de las naciones que forman parte de las Naciones Unidas, ¿no? Aunque las leyes que emanan de ahí no son de obligado cumplimiento. Remitiéndonos a ese principio del siglo XVI, donde yo marca unos hitos fundamentales en la consecución de los derechos humanos, sobre todo aparece el comienzo de los derechos humanos en América Latina, esas leyes de Burgos y Valladolid de 1512 y 1513, ese 1512 con el sermón de Adviento del dominico Fray Antón de Montesinos en la isla de Santo Domingo, y en el que acusa a los colonos españoles de maltratar a los nativos que evidentemente eran contratados por estos estos colonos, y les niega la confesión, ¿no? En aquel sermón y aquella Eucaristía de aquel momento, este dominico niega la confesión a estos colonos, y que hacen llegar su voz hasta la corona de Castilla, donde se condena al superior de los dominicos e incluso a los propios compañeros, y el propio rey Fernando el Católico ordena que el fraile fuera llevado desde la isla caribeña para ser sometido a juicio y ser castigado, para lógicamente que cambiara su actitud, cosa que evidentemente no sucede, ¿no? Digamos que incluso se ratifican estos dominicos en lo que han hecho, ¿no? Tal vez podemos considerar que es el primer texto normativo, como señalo en la diapositiva, de carácter general sobre el tratamiento de los indios en América. No se había hecho en ningún otro lugar del mundo, y estamos hablando de comienzos del siglo XVI. Es verdad que España cometió importantes lógicamente expolios, crímenes durante aquella época, pero no podemos tampoco juzgar una historia desde la óptica de 500 años más tarde, ¿no? Es verdad que se cometieron muchísimos robos, asesinatos, pero también hay que señalar que muchos pueblos originarios continúan siendo originarios en América Latina, y el proceso de colonización, del que evidentemente se pueden experimentar enormes críticas, no lo discuto, pues a lo mejor también deberíamos tener referencia a que si eso no sucede igual en África, y poco se habla de él, ¿no? Y fueron bastantes siglos más tarde, ¿no? No quiero justificar con esto que lo que se haya hecho allí se haya hecho mal, por supuesto, nadie lo discute, pero también ahora los pueblos originarios todavía siguen existiendo en esa América Latina. Presumo decir en este aspecto que en América del Norte ya no quedan tantos pueblos originarios, y tampoco se ha hecho una crítica tan exhaustiva como sí se ha hecho con la población española. Es más, cuando uno lleva las películas al cine, se ve la clara negatividad hacia los indios frente a los americanos. Siempre, digamos, el lado inteligente, el lado bueno de la película es el lado occidental frente al lado indígena, ¿no? Cuando eso no es así. Pero en América Latina, que no digo que no sucediera lo mismo, la crítica que se hace a España y a Portugal, pues a veces, que sin justificar que tengan o no razón, se han cometido mayores atropelías de las cuales se silencian, y se pone esta como ejemplo, ¿no? Háblese de la colonización de África. ¿Qué está pasando en África ahora mismo? ¿Cómo se repartió África a finales del siglo XIX? ¿Qué países tomaron parte en ese reparto? ¿Cómo se está expoliando África, que origina evidentemente las terribles migraciones que se están llevando a cabo ahora hacia Europa? ¿O no es verdad que el coltán, los diamantes, tantos y tantos riquezas minerales que tiene este país, se están sacando de allí para la riqueza de Occidente, y como la población africana está empobrecida y se ve obligada a emigrar y no se la deja entrar, ¿no? Y eso estamos hablando de ahora, no del siglo XVI. Pero no justifico con ello lo que se hizo en el siglo XVI, sino simplemente digo que si lo ponemos en la misma balanza, también deberíamos destacar estos otros actos y hechos que se conocen muy poco. Siempre se critica una parte
y tal vez esa crítica lo que hace es ocultar otra que tiene tantas o más carencias que la que estamos criticando, ¿no? Bien, esas leyes de Burgos fueron el embrión que determinó el nacimiento del derecho internacional y el reconocimiento de los derechos humanos por primera vez en la historia. Es decir, se reconocía, insisto de nuevo, por primera vez en la historia a los indígenas su condición de hombre libre y titular de derechos humanos básicos como el de la libertad y de la propiedad. Estamos hablando de principios del siglo XVI. Esto no sucedía en ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, también hay que tenerlo presente. Se hicieron cosas muy malas, pero también se hicieron cosas buenas. Después aparecen las leyes de Valladolid, donde Fray Tomás de Matienzo, Fray Alonso de Bustillo, maestro de Santa Teología, y otros muchos más, añaden 4 nuevos artículos que complementaban y mejoraban las leyes de Burgos. Cuidado, son artículos interesantísimos que abordan la protección de las mujeres embarazadas y los niños, perfilando mejor algunas cuestiones relativas específicamente al régimen laboral de las mujeres. Es decir, estamos hablando ya por primera vez de una repercusión legal de la mujer y una incidencia y una defensa que no quiere decir que no existiera verdaderas atropelías, claro que sí, pero por primera vez en la historia se trata de proteger a la mujer embarazada y a los niños. Bueno, estamos hablando de principios del siglo XVI y eso no ocurría en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta también esta situación. Se garantizaba el buen tratamiento y sobre todo el respeto a su integridad física. En ningún caso podían ser forzadas o raptadas por los españoles. Es decir, había una serie de normas y de leyes reguladas que impedían que se produjeran a más, si acaso, esas atropelías, ¿no? Esas tropelías, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad, sin discutir el problema, sin discutir la causa, sin discutir la culpa, surgen también brotes verdes que por primera vez en la historia de la humanidad se están produciendo. No se habían producido en otros lugares. Y sí que había posibilidad de que se produjeran. Se podían producir también en Estados Unidos, en lo que es hoy Estados Unidos o Canadá, pero no se produjeron. En 1550, entre los años 1550 y 51, se desarrolla lo que se conoce como la controversia de Valladolid, conocida también como Junta de Valladolid, en la que evidentemente participa también Carlos I, ¿no? Ahí se produce una reunión, un debate en la capilla de San Gregorio, en un convento que está al lado de la actual Plaza de San Pablo de Valladolid, donde se ubica el Museo Nacional de Escultura Policromada. Al lado está la capilla, donde se debate por primera vez en la historia de la humanidad si los indígenas tenían o no tenían alma. El hecho de que el indígena tuviera o no tuviese alma significaba que si tenía alma era un ser humano y por lo tanto tenía derechos. De no tener alma podía ser considerado como un animal y por lo tanto podía ser esclavizado. Se estaba discutiendo no solo el carácter del alma de la persona, sino que los propios derechos que podían tener esos indígenas. Por el lado indigenista lo defendía Fray Bartolomé de las Casas y por el otro lado el noble o el Juan Ginés de Sepúlveda. El acuerdo realmente no se llevó claramente a cabo, o sea, no se acordó nada en concreto, porque todo el mundo estaba pendiente de la resolución de lo que aquí se estaba debatiendo. De hecho, Valladolid era la capital del reino y el reino probablemente más poderoso del mundo, por lo tanto lo que aquí se debatiera era fundamental para la adquisición de derechos y derechos humanos para toda la humanidad, ¿no? Bien, el acuerdo no se llevó a cabo, en realidad no se sabe muy bien, pero bueno, no se sabe muy bien, probablemente ganara algo más Juan Ginés de Sepúlveda, pero no quedó claro sobre todo esos derechos de los indígenas. De hecho, que Portugal seguía permitiendo la esclavitud. Ese acontecimiento sucedió en la capilla que hay, según se entra a la izquierda, del Colegio de San Gregorio, que está con esta imagen tomada en el siglo XIX. Aquí está el interior de esa capilla, donde se debatió realmente la controversia de Valladolid. Bien, continuando con ello, aquí tenemos la fachada de este convento, de esta iglesia de San Pablo,
donde aparecen unos rasgos interesantes también para tener en cuenta. A título anecdótico simplemente vemos en su fachada, que es una obra prácticamente de orfebrería en piedra, ¿no? Realmente tenemos el árbol de la sabiduría. Es un árbol que es un granado, que digamos que simboliza la toma de Granada ya por los reyes católicos, que nace la fuente de la sabiduría, donde hay dos leones que son Isabel y Fernando, ¿no? Lo que me interesa realmente es lo que se produce a los laterales, en las bases de las columnas de la entrada izquierda y derecha, donde aparecen unos seres con escamas, con pelo largo, que eran los nativos del nuevo continente. Como no se sabía muy bien si tenían alma o no tenían alma, evidentemente se trataron de mantener y de mostrar de esta manera. Este es el claustro del convento de San Esteban, también para que tengamos como referencia, donde se permitió a Cristóbal Colón, o se sugirió que Cristóbal Colón explicara los proyectos del viaje a las Indias. También pertenece a los dominicos, es de finales del siglo XV, y donde fue apoyado en el viaje por los profesores salmantinos, ¿no? Este es ese convento de los dominicos, el convento de San Esteban en la ciudad de Salamanca, para tenerlo como referencia. Ya hemos explicado lo que son las leyes de Burgos de 1512, aquí de una forma más explícita, donde se puede detallar, pero no más allá de lo que hemos visto, junto con las leyes de Valladolid emitidas por la reina Juana, ¿no? También la controversia de Valladolid, donde recomiendo ver la película de la controversia de Valladolid. Es una película en blanco y negro que está realizada en Francia, ¿no? Y está en francés, creo que tiene subtítulos en español. Es interesante porque es la reproducción de la controversia de Valladolid. Recordar también que en 1560 se edita la primera pragmática y vocabulario en quechua, publicada en Valladolid, y es obra del fraile lingüista sevillano Domingo de Santo Tomás. Es importante que es la primera gramática que hay y vocabulario en lengua quechua, para ver la referencia y la importancia en la valoración de lo indigenista en la capital del reino, ¿no? Bien, con ello llegamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como hito de referencia el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una proclama de la Asamblea General, es decir, el Desideratum, por el cual se señala que la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones, etcétera, 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 van diseñando un poco cuál es, digamos, la proclama, es decir, el deseo final, y en ellos hablan fundamentalmente de la importancia que hay que dar a la educación. Educación donde el artículo 26 señala perfectamente en qué consiste ese articulado de referencia hacia la educación. Es uno de los más largos de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Bien, otros tratados y acuerdos posteriores, la Declaración de los Derechos del Niño en el 59, la Constitución Española de 1978, y etcétera, 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 y otros muchos más que deberíamos tener como referencia, ¿no? Señalar algo importante también en esa declaración, o en ese avance o progreso de los derechos humanos, y en concreto, sobre todo, lo que afecta, hemos estado viendo un poco hitos de referencia histórica, lo que afecta realmente a los derechos del niño, y ver una vinculación, puesto que si en la asignatura también vamos a ver cómo trabajando los proyectos de innovación docente, cómo trabajar a través de la empatía hacia los animales, el generar estrategias de educación intercultural, ver una referencia y un hito importante, concreto a finales del 19, que se produce concretamente en lo que se conoce desde el punto de vista jurídico como el caso Mary Ellen Wilson, ¿no? El caso Mary Ellen Wilson, digamos que es el origen de los derechos de la infancia. Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1874. Hago una pequeña referencia, un pequeño esquema para saber de qué vamos a hablar, y que, pues cuando nace Mary Ellen en el año 1864, es decir, 10 años antes,
sus padres mueren y es adoptada por una familia que la maltrataba, ¿no? Una familia que la castigaba, la maltrataba, realmente era algo terrible, hasta que la trabajadora social Eta Angel Wheeler, recibe una llamada de uno de los vecinos de la familia que la había adoptado, la familia Connolly, que oyen llorar sin cesar, oyen gritos, lloros desconsolados de una niña, que bueno, pues que evidentemente quieren ver qué es lo que pasa. Eta, la trabajadora social, decide visitar la casa de la familia y contempla que evidentemente los maltratos se han producido. Una niña con 10 años de edad, con cortes en las manos, sin alimentar, horrible, peor que cualquier animal maltratado en cualquier cueva o cualquier lugar cerrado, ¿no? Pero evidentemente no puede hacer nada, porque los juzgados de Nueva York, aunque denuncia los casos, la respuesta que le dan todos es la misma: los hijos son propiedad de los padres y el trato que reciben de ellos, sea cual sea, es un asunto privado que no incumbe a nadie más. Es decir, que la niña es un objeto. Ahí fijaros, cuando estábamos discutiendo si los indígenas tenían o no tenían alma en la controversia de Valladolid a mediados del siglo XVI, en 1550-51. Y ahora aquí estamos hablando de que estos niños eran propiedad privada, no es que tuvieran alma o no, eran cosa, por lo tanto podían hacer los padres lo que quisieran con ello, y estamos hablando ahora de 1874, ¿no? Pero la trabajadora social, muy hábil desde el punto de vista jurídico, descubrió que había una ley que castigaba el maltrato hacia los animales. En consecuencia, trató de argumentar que la niña, Mary Ellen Wilson, realmente era un animal, evidentemente, y como animal tenía derechos que había que defender. Por lo tanto, gracias a la ley del maltrato hacia los animales, y además estaba penado, y teniendo en cuenta que Mary Ellen pertenecía al reino animal, su madre sus padres debían ser castigados. Y así es como surge realmente ese caso de Mary Ellen Wilson, los primeros derechos que tienen los niños en este caso en Estados Unidos, como consecuencia, lógicamente, de que se había producido un maltrato hacia los animales, ¿no? Bien, podríamos avanzar diciendo que afortunadamente, tras el juicio, Mary Ellen mejoró, fue a un centro de protección, ganando posteriormente su custodia Eta y su familia, y Mary Ellen se casó 24 años, llamando a su primera hija Eta, y vivió hasta los 92. Pero el 10 de abril de 1874, Mary Ellen testificó lo siguiente: mi padre y mi madre están muertos, no sé cuántos años tengo. No tengo recuerdo de tiempo en el que no vivía con los Connolly. Mamá ha tenido el hábito de azotarme y pegarme casi cada día. Ella solía azotarme con un látigo trenzado de cuero sin curtir. El látigo siempre dejaba una marca blanca y azul en mi cuerpo. Ahora tengo esas marcas en mi cabeza hechas por mamá, y también un corte en la parte izquierda de mi frente hecha con unas tijeras. Ella me golpeaba con las tijeras y me cortaba. No tengo recuerdo de haber recibido un beso de nadie. Mamá nunca me ha dado un beso. Nunca me han sentado en el regazo de mamá para que me acariciara. Nunca me atreví a hablar con nadie, porque si lo hubiera hecho me habrían azotado. No sé por qué me azotaba. Mamá nunca me lo decía cuando lo hacía. No quiero volver a vivir con mamá porque me pega. No recuerdo haber salido a la calle en mi vida. Escalofriante el testimonio de Ellen Wilson. Ahí tenemos las imágenes de la niña con los cortes que tenía en la cara y cómo se encontraba. Bien, a partir de ahí, ya pues prácticamente casi 50 años más tarde, aparece la Declaración Universal de los Derechos del Niño, donde hay una serie de principios que todos podéis acceder y todas podéis acceder a esos principios, que evidentemente hay que suscribirlos en su totalidad. Bien, finalmente vamos viendo una serie de consecución de derechos, y sobre todo enmarcar aquellos que tienen relación con los derechos alcanzados por la mujer, para ir terminando un poco este capítulo. Y yo señalaría que dentro de esos derechos alcanzados por la mujer a lo largo de la historia,
Me remontaría a las leyes de Valladolid de 1513, donde se protege a las mujeres embarazadas y a los niños, es decir, me remonto a principios del siglo XVI. Me remontaría a la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París exigieron por primera vez el derecho al voto para las mujeres. También como hito de referencia a la Declaración, lógicamente, Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre, por el que reconoce los derechos de cada persona sin raza, color, sexo. Y un hito importante es el que acontece el 8 de marzo de 1908. En concreto, cuando 130 mujeres se encierran en una fábrica de ropa, una fábrica textil en la ciudad de Nueva York, y reivindican los derechos laborales. Estaban tejiendo en ese momento una tela de color morado y evidentemente los contrarios a la consecución de esos derechos prenden fuego a la fábrica y mueren esas 130 mujeres. Por eso, a partir de ahí, el 8 de marzo se considera mundialmente el Día de la Mujer Trabajadora, y el color que reivindica esos derechos es el color morado en relación con el color de la tela que se estaba tejiendo, ¿no? El 8 de marzo de 1911, también la primera celebración, tanto en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, del Día Internacional de la Mujer. También el 8 de marzo de 1952 se constituye, precisamente es en el 52 cuando se constituye como Día Internacional de la Mujer en relación con el acontecimiento del 8 de marzo, desafortunado acontecimiento de 1908, ¿no? Así vamos avanzando, y si acaso en España el feminismo llega de la mano de la primera Asociación Nacional de Mujeres Españolas en el año 1918, ¿no? Sus dirigentes son María Espinosa, Benita Asas, Manterola, Clara Campoamor, Victoria Kent, tan conocidas, estas mujeres tan conocidas en la propia historia de España, ¿no? Señala en 1931 como la Constitución Española de la Segunda República, el 1 de octubre concreto de ese año, con 161 votos frente a 121, se aprueba en las Cortes de la República Española el artículo constitucional que otorga el derecho de sufragio a las mujeres mayores de edad. Derecho que no se tenía anteriormente, es decir, antes del 31 la mujer no tenía ese derecho. Pero España no era uno de los países más atrasados en la consecución del voto. Ahí tenemos una relación en la última diapositiva, en la parte inferior derecha, como Suiza no se consigue hasta el año 1971. Es decir, así vamos avanzando poco a poco en la consecución de esos derechos, y evidentemente llegaríamos a los campos de exterminio como un modelo final para el tema de los derechos humanos, recordando lo que sucedió para evitar que vuelva a producirse, pero eso lo haremos en otra exposición.